Telesistema Mexicano les da un cordial saludo y bienvenida a este su programa, Telesistema Mexicano, el número uno de comunicación de habla hispana. El día de hoy presentaremos a ustedes la nueva sección llamada Economía Mexicana. El día de hoy, miércoles 30 de marzo de 1955, daremos un giro en el pasado allá por los años 1950, en el sexenio del expresidente Miguel Alemán Valdés. El día de hoy desarrollaremos unos pocos conceptos que vienen en torno a la economía mexicana, tales que a lo largo de este programa se irán desarrollando. Por ejemplo, la demografía. ¿Qué es la demografía? La demografía es el análisis que se le da por separado a las cosas. Por ejemplo, la mortalidad, la fecundidad, los nacimientos o la migración, que para mí la palabra migración es una palabra muy grotesca. Existen tres fenómenos importantes dentro de la demografía, los cuales son la composición, la nupcialidad y la reproducción. Dentro de este concepto también entraría la población, pero ¿la población qué es? Según los investigadores, la población es el conjunto de individuos constituidos de forma estable, ligada por vínculos e identificada por características territoriales, políticas, culturales, etc. En México, en 1950, la población era de 25.8 millones de personas. Por otra parte, la natalidad, como lo dice el informe de demografía, la natalidad es la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un periodo de relación a la población total. La natalidad de 1950 era de 46.61 por cada 1000. Y aunque los niveles de natalidad sean altos, existía la edad a donde las poblaciones llegaban a sobrevivir o también llamada la esperanza de vida. En México de 1950, a los 48 años era la edad máxima para sobrevivir, que obviamente había casos que llegaban a los 64 años, pero por lo regular a esa edad ya se conocía como alguien de edad muy adulta. Las mujeres llegaban a los 48 años, mientras que los hombres llegaban a los 45 años. Esta era la esperanza de vida de México en 1950. Como se los expliqué, la mortalidad era también parte de ello. ¿Pero qué es la mortalidad? La mortalidad son las disfunciones por cada total de población. Esto quiere decir que en una población donde exista vida, también hay muerte, si lo vemos de esa contextura. Pero en México 1950 la mortalidad era alrededor de 48.880 y una mortalidad infantil de 129.085 muertos. Otro concepto es la fecundidad. La fecundidad según la tasa global de México de 1950, es de 6.57, con una tasa específica de 149.049 en la adolescencia. Esto quiere decir que podríamos decir que por cada una mujer eran de 5 a 8 hijos. El promedio más o menos de las jóvenes que tuvieron hijos a esa edad era de 14, pero como lo sabemos bien, México ha sido un país que ha pasado por grandes problemas sociales. Ahora, por otra parte, empezaremos con un tema un tanto más delicado para algunos televidentes, pero hablaremos de ello porque también entra en el concepto de demografía. Es el concepto de migración. Aquí dice que la migración es el impacto, la migración es un impacto, un movimiento, y el concepto de migración dice que la migración es un movimiento, un movimiento de población donde se deja un lugar para recibir a otro. Por ejemplo, puede una persona ser del Distrito Federal de México e irse a Estados Unidos, el también llamado sueño americano, que en estos últimos tiempos ha habido un gran impacto en este movimiento. Nos dice aquí que la migración fue en 1950 de 28.552.000, lo que quiere decir que hubo una tasa de migración internacional de menos 0.11. En otras noticias hablaremos sobre el sufragio femenino. Esperemos que aquella iniciativa de 1947 tome valor en esta época, por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Gracias por acompañarlos. Presentó Luisa Fernanda González Camacho, desde Telesistema Mexicano hasta sus hogares. Buenas tardes. García Pastrana Rebeca, García Cepeda Julia Renata, González Camacho Luisa Fernanda. Entrevista, nombre, María Isabel Ángeles Cruz, 47 años, lugar de procedencia de Santepec de Aldama, Hidalgo, lugar de llegada, Pedregal de Santo Domingo. ¿Cómo eran las condiciones de vida antes de emigrar? Alimentación, buena alimentación en cualquier aspecto, vivienda, cómoda y acogedora, escolaridad, media superior, escuela Tula Allende, entretenimiento, no me dejaron salir hasta los 16 años. ¿En qué trabajaba antes de emigrar y en qué trabajo actualmente? De 14 a 15 años pescando en el campo, en vacaciones y actualmente como secretaria en un despacho de abogados. ¿A qué problemas se enfrentó al llegar a la ciudad? A la ignorancia. No viví problemas sociales hasta que inicié mi vida nómada a los 21 años y viví en Pedregal de Santo Domingo, a Ciudad Neza. Fue cuando viví en inseguridad social y discriminación. También por parte de mi amiga con la que vivía, a los 27 años por inquietud de no poder ver ni cuidar a mis hijos. Describe una anécdota de tu llegada a la ciudad. Cuando llegué por primera vez en el metro y llevaba guaraches, las personas me veían rara, pero dejó de incomodarme cuando alguien me chuleó los pies. ¿Cuáles fueron las causas de migración a la ciudad? Vacaciones y la necesidad de experimentar el trabajo. Adiós a mi tierra. María Isabel Ángeles Cruz, campista de Tezantepec de Aldama, Hidalgo. Viajó 152 kilómetros para la oportunidad de vacacionar y encontrar oportunidades de trabajo. Cuando era niña, dormía con mis 2 hermanas, todas juntas en una cama. Vivíamos en una casita. Como yo recuerdo, era una casita de adobe y lámina. Conforme pasaba el tiempo, mis padres vieron la posibilidad de hacer 2 cuartos de losa. Así, poco a poco fueron modificando la casita. Era muy cómoda, acogedora y limpia, ya que mi mamá, para darme permiso de ir a un lugar, tenía que hacer los deberes de la casa. Recuerdo que cuando estaba chiquita yo me despertaba con el olor a tierra mojada porque mi mamá se levantaba temprano
a barrer. Entonces, cuando nos despertábamos ya estaba bien limpio. Y a mí me gustaba mucho que estuviera limpio. Para cuando ya teníamos el cuarto de loza y conforme íbamos creciendo, mi mamá nos exigía hacer unas cosas. Entonces ya nos tocaba limpiar. Una de las cosas que más me gustaba hacer era trapear, agarrar una camisa vieja y la ocupábamos como jerga. También me gustaba doblar mi ropa. Cuando había mucha ropa, ponía una sábana en el suelo y echaba ahí toda la ropa para después doblarla. Estudié en la preparatoria en la escuela Tula Allende y no fue hasta los 16 años que me dejaron salir en compañía de mi mamá. No me dejaban ir a ningún lado sola. El entretenimiento que teníamos era ir a los bailes y para mi mamá el entretenimiento era ponernos a leer y tejer o aprendiendo las tablas de multiplicar. En vacaciones entre los 14 o 15 años trabajaba con mi mamá piscando en el campo, en la cosecha de chiles serranos, y le decíamos vamos al corte. Mi papá se iba toda la semana y estábamos solas, así que todas nos íbamos a trabajar. No era una obligación trabajar, pero como siempre lo hacíamos antes de la feria del pueblo, juntábamos para que ese día pudiéramos comprarnos cosas como ropa o juguetes. Una vez compramos un refrigerador entre todas, y cuando no eran vacaciones mi mamá se iba a pastorear. Actualmente soy secretaria en un despacho de abogados. Llegué a los 17 años a un lugar que era como otro mundo para mí, porque era totalmente diferente a lo que yo conocía. Afortunadamente iba acompañada por unas tías. En ese tiempo había mucha delincuencia. Solo cuando vivía en esa fue cuando me asaltaron 3 veces en camino al trabajo. Pero afortunadamente no pasó que me quitaron lo que traía en las manos. A partir de eso solicité un permiso para llegar más tarde a mi trabajo para evitar que pasara de nuevo. El tiempo que había ido era de vacaciones, acababa de salir de la escuela, solamente iba por 15 días. Cuando era hora de regresarme, me dijo una tía que ya había conseguido trabajo, así que me ganó la curiosidad de experimentar algo nuevo en el trabajo, y me quedé. Así estoy viviendo con ellas y ayudándoles cuando yo trabajaba eso, hasta que me independicé a los 23 años. La inseguridad y la discriminación me acompañan desde el inicio de mi vida nómada, a los 24 años por parte de la sociedad y también por parte de una de mis amigas con la que vivía. Por parte de mi amiga yo sentía los celos de envidia por la relación que tenía con su familia. Durante 5 años estuve viviendo a veces en casa de mi amiga y a veces sola. Yo tenía miedo de la ignorancia, de pensar qué es lo que haría y qué pasaría conmigo, porque me sentía diferente y rara de que hablaban de otra forma y no conocía nada por el miedo de que saliera y me pasara algo. Y ahí cuando llegué, se contaba mucho de la violencia que había, aparte de tener inquietud por no poder ver ni cuidar a mis hijos. Ya que me había independizado, fue cuando empecé a salir a las tocadas y bailes. Una de las cosas que me pasó tras la llegada a la ciudad fue la primera vez en el metro donde sentí la discriminación por parte de las personas que iban en el metro, ya que llegaba unos guaraches y las personas se quedaban viendo de una manera fea y me incomodaban, pero dejé de sentirme así hasta que me amechullaron mis pies. Eso me dio un respiro y más confianza en mí. Bienvenidos a este su programa. El día de hoy hablaremos sobre un tema importante, se los juro, neta que si no lo dejo con la boca abierta, ya no me vean más. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? El día de hoy me tomé la libertad de hablarles sobre la colonia Ajusco. Sí, pero la Ajusco Coyoacán, no la Ajusco de Tlalpan. Esa colonia que es vecina de Santo Domingo, la Ruiz Cortines, la Candelaria, Los Reyes, perdón, la colonia de la Avenida Azteca. Exactamente, la colonia de la Avenida Azteca. Pero es importante conocer sus orígenes, pero aunque usted no lo crea, yo estoy aquí para informarle, obviamente. Esta colonia empezó sus inicios allá por el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Cuando gente de otros países, de otros estados, también países, como no, de otros estados llegaron a residir aquí, a la Ciudad de México. Por ejemplo, gran parte de los nuevos pobladores fueron la gente michoacana. Un ejemplo de ello fue que cuando inició esto, llegaron y podría decir que se apoderaron de las tierras, pero no al tanto, porque era un inicio. Pero de ahí parte un concepto un poco extrovertido, el también llamado la gente o los paracaidistas. ¿Pero qué son los paracaidistas? Los paracaidistas son gente ajena a este lugar que llegó a residir aquí. O sea, literal, no sabía ni de quién era el terreno, ni a quién vivía ahí, ni quién habitaba ahí, pero pues yo llego, me planto ahí y sácame, a ver, sácame, literal. Porque esto es una forma de migración, como lo quiera ver. Pero partiendo de ahí, también sale el tema de, después de que ya más o menos hicieron esto y la gente de aquí estaba un poco frustrada, y también la gente que había llegado y había escogido y así, hicieron un tratado. Surgió el tratado de la legalización de tierras, así como lo escucha muy bien. Esto ya después de este tratado, porque pues era obviamente que era así, oye, pues yo compré ese terreno, que llegas a quitármelo, si es mío. Pero pues ya hubo un tratado, un acuerdo, y de ahí partió una colonización, porque obviamente donde había poblaciones se necesitaba agua, luz, programa de drenaje. Y algo que llama mucho la atención de esta colonia es que es muy suburbana. Por ejemplo, tiene accesibilidad al metro de Ciudad Universitaria y al metro de Tasqueña. Y de aquí parten camiones, micros o combis, a lugares, pues, hacen la accesibilidad al transporte. Por ejemplo, aquí en la avenida Tecas parte uno que te lleva a Alemán, a Periférico, y igual, de igual manera te lleva a Tasqueña, a Calzada del Hueso, por ahí. Algo que también llama la atención de esta colonia es la gran diversidad cultural que hay en ella. O sea, literal, puedes encontrarte a gente de otros lados, o simplemente la cultura. Por ejemplo, esta es una colonia con una gran cantidad de iglesias. Existen 2 iglesias grandes, un montón de capillas, 4 iglesias evangélicas, 4 iglesias católicas no evangélicas, existen 2 iglesias protestantes. Entre ellas pues también hay lugares donde se le reza la santería, ¿no? A las otras cosas. No vamos a dejarlo en otras cosas. Pero así como hay esto, también hay ferias. O sea, hay festivales religiosos. Dentro de estos festivales pues hay muchas iglesias, y en ellos entran festivales como la peregrinación, la representación, los partidos que se hacen por la iglesia, las ferias, la quema de pirotecnia, representaciones como la de los chinelos, los santiagueros, los danzantes aztecas, entre otros. A esta colonia Ajusco se le conoce muy bien porque también en ella se encuentra el mercado de la bola, el tan famosísimo mencionado por tan
exasperante y excéntrica cosa que se llevó a cabo ahí, pero no hablaremos de eso porque esto solo mancha el nombre del mercado, porque realmente en ese mercado puedes encontrar todo, o sea, tal vez no es un supermercado, pero si tú vas y buscas algo lo encuentras, porque eso es lo bueno de ese mercado. A partir de ese mercado también se conocen tianguis. Tianguis, por ejemplo, como el de los domingos, que es un tianguis muy conocido en la gente de la zona, por ser dominguero también, obviamente. También existe el tianguis de los lunes, existen diversidad de tianguis, porque para el desarrollo humano es importante el intercambio. El intercambio, y creo que partiendo de ahí es algo importante para la colonia. Partiendo de ello, también es importante mencionar que en esta colonia se llevan un montón de tradiciones, o sea, es una colonia muy bonita, y por ello creo que es importante hablar de ella. Espérenme en un momento y ahorita les contaré un poco más sobre esto. Con la fundación del ISUNAM se llevó a cabo una gran variedad de exposiciones, pero en ella recalcamos una que es de México Etnográfico por parte de Luisa Puga y Carlos Monsiváis. Hablando más de esto, ellos presentaron en 1965 una exposición denominada con el nombre de Hecho Social. Está hablando sobre la fotografía. A partir de ello, hablando sobre la fotografía también, créame, le voy a enseñar unas fotografías de la avenida Azteca, porque pues dentro de ella entra la colonia Cusco. Pero les enseñaré un poco más de las fotografías de la colonia Cusco, tanto de su tradición, de su gran mercado, de su cultura, de su gente, de todo. Entonces, esperemos nos acompañe en la próxima programación y gracias por acompañarnos. Recuerden, mi nombre es Luisa Fernanda González Camacho. Por años hemos estado en un sinfín de costumbres que a lo largo se han demostrado como buenas o malas, entre aspectos y diversas caras. Aunque la mayoría lo respeta, muchos ven con pena estas diversas culturas, que aunque a la vida se deba, yo por ella, si me pierdo, yo he nacido en una tierra, y por ella, si me muero, por la cultura, cada día voy creciendo, voy cada día tratando de sobresalir. Con todo y mis creencias, a mis costumbres compartir, porque aunque a la vida le cueste, yo en ella soy feliz, conociendo cada diversidad de mi país. Entiendo que no todos somos iguales, algún día tendremos que partir, siendo chilango o regio, maya o trique, no importa su cultura, solo sean unos reyes, seas pobre o seas rico, negro, blanco o castaño, mestizo, libanés u oriental, si las discapacidades de la vida te han marginado, acusado, molestado, alégrate y ámate hoy. Todos estamos hechos de lo mismo, pero no somos iguales. Ven, mi amigo, compartamos nuestras costumbres, hablemos de nuestras diferencias y riamos de nuestras similitudes. Estamos hechos de lo mismo, seamos felices donde nacimos, y hay que llenarnos de orgullo